investigación en distintas áreas dentro de la kinesiología, y sobre todo la kinesiología musculoesquelética en nuestro grupo. Y además tengo la dirección técnica del CUR, que es el Centro Universitario de Rehabilitación, digamos, que es el centro de la universidad y dependiente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Austral de Chile. En primer lugar, también quiero, bueno, estoy contento, digamos, por participar en un webinar con ustedes como sociedad. Siempre he estado o he intentado estar lo más cercano posible en distintos ámbitos, sobre todo desde que se inició esto con la directiva anterior, ¿cierto? Con la directiva de ahora. Históricamente he invitado a presentar, por ejemplo, en este caso al directorio de la Xochitl anteriormente, que vinieron a presentar acá a la universidad en una jornada que realizamos con estudiantes, con kinesiólogos y con usuarios y pacientes a la vez. Y así como también los invité a ustedes a un webinar del CUR, ¿cierto? Que amablemente participaron y resultó muy bueno eso. Así que agradezco también esta invitación y me parece que son iniciativas muy enriquecedoras y relevantes a la vez para mantenernos activos como colegas dentro de un área disciplinar con una línea específica, que en este caso es el estudio del dolor, tanto desde el punto de vista del conocimiento como el abordaje y tratamiento, ¿cierto?, de las personas. Creo que es un valor o un deber moral y ético para nosotros los kinesiólogos interiorizarnos y capacitarnos y tratar de entender de la mejor forma posible, digamos, el estudio del dolor persistente sobre todo y sus líneas de abordaje, ¿cierto?, y su desarrollo. Así que, bien. Bueno, el tema a tratar, igual lo pensé un poco cuando me hicieron la invitación, ya que no quería redundar un poco, sobre todo en las líneas de evidencia científica actual que se presentan en términos generales, cuáles han sido como las evidencias tanto en la evaluación como en las perspectivas terapéuticas, sino que lo quise proyectar desde un entendimiento, digamos, de esa línea de conocimientos para poder analizar y proyectar una perspectiva de abordaje en atención primaria de salud en estas personas con dolor persistente. Entonces, la idea es que, yo no sé si también nos acompañan colegas que trabajen en atención primaria de salud, o las personas que les interese también que sea también un diálogo y que puedan participar activamente en la presentación para proponer ciertas líneas de proyección y ciertas perspectivas analíticas. En el fondo, en estricto rigor, no hay nada escrito que se pueda decir que es la verdad absoluta en esta orientación. Bueno, incluso en la evidencia tampoco podemos decir que todo es una verdad absoluta, y aparte de eso, que estas verdades van evolucionando en el tiempo, ¿cierto? Entonces, esta temática habla de rehabilitación integral. Y cuando hablamos de rehabilitación integral, que tiene estos componentes que son desde el punto de vista biopsicosocial y de rehabilitación misma, la perspectiva de esto es que apunta a una lógica analítica y de visión que va más allá simplemente de la kinesioterapia propiamente tal, sino que la rehabilitación va con una proyección como un proceso dinámico para poder lograr la inclusión social, ¿cierto?, y el bienestar de las personas en situación de discapacidad transitoria o permanente por alguna necesidad, en este caso asociada al dolor persistente, ¿cierto?, musculoesquelético generalmente. Y en el contexto de atención primaria de salud, que tiene que ver con partes de la red, digamos, asistencial, como uno de los niveles más importantes dentro de esta red a nivel nacional, bueno, y cómo funcionan las dinámicas de salud en todo el mundo también, porque es de consulta espontánea también y se controla más del 70% de la población chilena, en este caso, en atención primaria de salud, y donde están los cuadros crónicos o persistentes, en este caso asociados a dolor. Y lo planteamos como análisis y proyecciones también porque desde la evidencia actual que vamos a encontrar, o que ya sabemos, digamos, respecto al entendimiento del dolor, más que nada es un análisis crítico y apreciaciones basadas incluso dentro de opiniones personales, también digamos, con base en la experiencia y en el estudio al respecto. Por eso la idea es que puedan participar de repente activamente. Me di cuenta recién que en el chat pusieron que las preguntas pueden ser al final, pero yo creo que si alguien quisiera participar anteriormente para poder complementar o aportar,
yo creo que igual lo puedo hacer a viva voz, más que por el chat, obviamente de manera acotada, y así vamos avanzando dinámicamente en la presentación. Bien, para poner en contexto, la presentación se orienta dentro de un modelo de atención integral en atención primaria de salud, que es lo que vamos a ver primero, ¿cierto?, para contextualizar de qué estamos hablando en esta perspectiva de la rehabilitación integral en atención primaria de salud, de las personas con dolor persistente y las proyecciones que pueden haber en rehabilitación integral en APS, en atención primaria de salud. ¿Ya? Entonces, dentro de la red asistencial de salud, tenemos el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad?, con distintos niveles de atención. Niveles de baja complejidad, donde se encuentra la atención primaria de salud, de mediana complejidad y de alta complejidad, donde están los centros de alta especialidad y con hospitalizaciones. ¿Perdón? Parece que hay un micrófono encendido, ¿no? Bueno, respecto a la atención primaria, que es lo que está subrayado acá, nos podemos encontrar con distintos establecimientos que son hospitales de baja complejidad, ¿cierto?, que se van a transformar en el futuro en hospitales comunitarios. Los centros de salud familiar, que tienen sus centros comunitarios de salud familiar asociados también, que pertenecen al territorio, ¿cierto? Los servicios de urgencia, de alta resolución, y los servicios de urgencia de atención primaria, las postas de salud rural, las estaciones médico-rural y los servicios de atención de salud mental, ¿verdad? Y además de los establecimientos, esto se enmarca en una dinámica que se sustenta bajo un modelo de atención, que es el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y todo esto se va desarrollando, plasmando mediante acuerdos internacionales donde los países que participan o se adhieren siguen esta línea de acción basada en los análisis por expertos, ¿cierto?, de distintos países que trabajan en distintas declaraciones referentes a la salud pública, en este caso de atención primaria, y por otro lado las convenciones. Entonces, todas las orientaciones técnicas del punto de vista de la salud de la población se basan en tratados internacionales. Y dentro de los tratados internacionales tenemos dos tipos de tratados, tenemos las convenciones y las declaraciones, como estas declaraciones que están puestas acá, ¿cierto? La de Alma Ata, el 78 hacia adelante, la de Helsinki, el 2013, está la de Tokio también ahora, y van planteando las orientaciones en perspectiva de salud de las poblaciones. ¿Cuál es la característica de las declaraciones, de las cartas? Es que estas declaraciones tienen un compromiso moral, básicamente, por los países que adhieren a esta declaración. Por lo tanto, puede cumplirse o no. Y eso genera también un vacío en rigor de cómo las políticas públicas pueden realizarse o no, dadas las declaraciones. Y por otro lado tenemos las convenciones, que las convenciones tienen que ver principalmente con las normas uniformes que plantea la ONU en este caso. Y cuando la ONU invita a la adherencia a las convenciones que se realizan, esta adherencia a la convención planteada por la ONU ya tiene un perfil que es jurídicamente vinculante. Eso significa que hay que cumplir al pie de la letra cada una de las normas que se establecen para el control de la salud y los derechos humanos, en este caso, de las personas. Y por lo tanto, acá se firma un tratado, un acuerdo que es jurídicamente vinculante, y adicionalmente se firma también otro documento que es un protocolo facultativo que le da, en este caso, a los usuarios, aparte de la sociedad civil de un país que se adhiera a la convención, que pueda también ejercer su derecho como ciudadano. Por lo tanto, también podría demandar al Estado por no cumplir ciertas garantías de salud. Por lo tanto, las convenciones establecen las normas precisas y rígidas, y uno se da cuenta de cuál sería como la función importante que tiene una convención, es que obliga, por perspectiva de derechos de las personas, a modificar las leyes. Entonces, las leyes son las que dan soporte al cumplimiento de la convención a cabalidad. Por eso mismo en salud también se parecen tanto las leyes de distintos países, en este caso de Latinoamérica, solamente que están redactadas con un lenguaje acorde, ¿cierto?, a la idiosincrasia y al país. Y así va avanzando, en este caso, las orientaciones en salud pública, como la declaración de Alma Ata del año 78, que plantea en el fondo que la importancia de la atención primaria, ¿cierto?, como núcleo principal de la salud pública de los países, y tienen en el fondo este espíritu que es de autorresponsabilidad, autodeterminación, y favorece en este caso
la participación activa de la comunidad apuntando a la promoción, prevención y rehabilitación, ¿verdad? Y después con la reforma de salud se instaura un modelo en Chile, que es el modelo de salud integral con enfoque familiar y comunitario, donde tiene una perspectiva amplia, biopsicosocial, ¿cierto? Y aparte de eso, interdisciplinaria y territorial, ¿cierto? Comunitaria, donde se contempla obviamente las características individuales de una persona, las situaciones familiares y la comunidad, que tiene que ver con la participación. Por lo tanto, en este modelo vamos a tener equipos de salud de cabecera que va a brindar atención continua a lo largo del curso de la vida, ¿cierto? O ciclo vital. Tiene una lógica comunitaria y participativa, ¿cierto? Con un abordaje mediante el modelo biopsicosocial, relacionado a las competencias profesionales, ¿cierto? Como habilitador, articulador y educador en salud. Este modelo de atención integral está centrado en el usuario, centrado en el paciente, como se habla muchas veces en dolor. Pero generalmente en atención primaria se habla de centrado en el usuario, que dentro de todo también tiene una lógica relevante la conceptualización. Bueno, si uno habla de un paciente, que dice que es paciente, que en el fondo que se espera, digamos, que el sistema de salud se comporte de manera paternalista si tú le entregues servicios y no tenga esta corresponsabilidad y una visión que sea con un afrontamiento activo de las cosas, ¿cierto? Entonces acá se plantea dentro de un modelo de salud familiar integral, ¿cierto? Biopsicosocial, fortalecido en atención primaria este modelo, con participación en salud, intersectorialidad, promoción y prevención. Entonces acá en este modelo nos vamos a encontrar, además de la atención individual de la persona, con la perspectiva familiar y biopsicosocial, nos encontramos con ciertas características relevantes a tener en consideración. Una, la interdisciplina y la intersectorialidad. Y la intersectorialidad tiene que ver cómo los distintos sectores sociales de un territorio pueden trabajar vinculados con el fin común de la salud de la población. La interdisciplina, en el fondo, cómo esta interconexión del equipo de salud pueden trabajar en conjunto para también tener objetivos únicos para favorecer la salud de los individuos y la población. Y acá se enmarca obviamente el concepto de territorialidad, que la territorialidad se vincula a la comunidad, pero con las características propias de ese territorio. Desde las creencias, las líneas laborales, desde el punto de vista sociocultural, etc. Entonces las características propias de una comunidad le dan un carácter de territorialidad. Por eso al realizar un diagnóstico participativo en Santiago, por ejemplo, si hacemos un diagnóstico participativo en Pudahuel, en La Reina, en Maipú, van a ser distintos por la territorialidad que tienen características distintas. Incluso la vida de barrio lo hace ser distinto. Y también se establecen los determinantes sociales de la salud, cómo influyen sobre la salud de las personas de una comunidad. Y acá podemos ver que el sistema de salud completo, hablando de todas las especialidades médicas, todos los profesionales, todos los establecimientos, dentro de una población, de una comunidad, tiene una cobertura en la salud del 25%. O sea, todo lo que nosotros podemos hablar de los componentes biopsicosociales desde la salud misma, tiene un 25% de injerencia. El 50% es una injerencia social. Por lo tanto, los territorios y las comunidades tienen un impacto social tan relevante sobre la situación de salud que no puede quedar ajena, digamos, al análisis de una situación de salud poblacional. Cuando hablamos de determinantes sociales de la salud, estamos hablando de conceptos de análisis de poblaciones. También es importante tener claro eso y no de una persona aislada, digamos. Entonces, los determinantes sociales de salud permiten también establecer políticas públicas o políticas de intervención local para el desarrollo de la salud de esa población. Bueno, y la salud pública, relacionada a la atención primaria de salud, siempre va un paso adelante, desde la línea internacional como nacional, que probablemente nosotros como kinesiólogos o algunos profesionales de la salud que no estamos tan vinculados a estos lineamientos, siempre se perfila probablemente con el pasar del tiempo un desarrollo tanto de investigación como de líneas de abordaje que la salud pública ya lo tenía instaurado
anteriormente con perspectivas de salud en general. No sé, cuando se instaura desde el año 2007, por ahí, cuando se instaura el programa de rehabilitación integral en APS, ya se planteaba, por ejemplo, dentro de un cumplimiento de una meta, de que el 80% de los usuarios que ingresaban tuvieran un plan de tratamiento consensuado. Esto que hoy en día está incluso como muy de moda plantear un abordaje que sea digamos, de conversación mutua y llegar a un acuerdo. Porque es relevante dentro de un proceso de rehabilitación, ¿cierto? Porque va un poco más allá de la kinesioterapia propiamente tal. Y lo mismo con la perspectiva biopsicosocial. El modelo biopsicosocial está planteado, digamos, desde hace mucho tiempo, y también es relevante tener en consideración que el modelo biopsicosocial también se enmarca desde la salud de las poblaciones, ¿cierto? Porque en el fondo yo me voy a encontrar con ciertas situaciones o características psicológicas, biológicas o sociales de una persona, pero este modelo lo enmarca dentro también de la salud poblacional, pero aparte de eso desde una perspectiva interdisciplinaria. Acá yo puse abordaje biopsicosocial, que tiene que ver con una línea más terapéutica, kinésica, que no es lo mismo que el modelo biopsicosocial, que el modelo biopsicosocial plantea que estas coberturas biológicas, psicológicas y social tengan una cobertura plena, por lo tanto tiene que ser sí o sí interdisciplinaria. Dentro de los determinantes sociales de la salud, la alianza terapéutica también se plantea hace muchísimo tiempo en el ámbito de la salud global, no en dolor, sino que también se plantea en todas las perspectivas de abordaje, sobre todo en salud mental, lo mismo la educación y la comunicación, ¿cierto? Las guías de práctica clínica y los estudios de familia, etcétera. Yo creo que los estudios de familia también son extremadamente relevantes a tener en consideración y que probablemente nunca le hemos dado una vuelta al respecto. Cuando se realizan estos estudios de familia, se hace, ¿cierto?, mediante un consentimiento, o sea, una firma de consentimiento informado, esta visita domiciliaria, esta entrevista, además, por el trabajador social, más el uso de los instrumentos de salud familiar, probablemente puede tener un enfoque distinto, pero me puede entregar probablemente información bastante rica para poder proyectar un abordaje integral de personas con dolor persistente. Por ejemplo, al estudiar la estructura familiar y la dinámica familiar, y además de eso, cómo esa familia se comporta dentro de un territorio, en su comunidad, nos puede entregar información relevante para ver cuál es su línea de comportamiento, que puede ser un clave también a la en personas que presentan persistencia. Y como es basado en la persona por perspectiva de derecho, por lo tanto, planteamos de una intervención integral, en este caso, de personas con dolor persistente en, em, digamos, este contexto que sería la atención primaria de salud. Que no es lo mismo decir rehabilitación física en dolor crónico, ¿cierto? Si en el fondo la complejidad del abordaje se lo da a la persona por sus propias características y dimensiones que presenta en un contexto dado. Y eso es lo que tal vez establece la dificultad o la complejidad para tener un resultado entre dos o tres personas distintas, ¿cierto? Porque tienen las características propias, personales, dentro de sus circunstancias que nos establece un escenario individual, ¿cierto? Entonces este modelo biopsicosocial, ¿cierto?, que comprende distintos tipos de prestaciones y características de abordaje, plantea un abordaje interdisciplinario. Por lo tanto, si uno lo piensa en estricto rigor, cuando hablamos de una atención bajo un abordaje biopsicosocial, es muy relevante porque cada profesional tiene que tener un abordaje biopsicosocial dentro de este modelo que es macro, ¿cierto? Nosotros cuando evaluamos a un paciente en una visita domiciliaria o un usuario, vamos a considerar ciertas características emocionales, cognitivas, nutricionales, etcétera, probablemente para poder hacer una derivación coherente, ¿cierto? Pero no significa que no podamos tener un grado de intervención en otras disciplinas, digamos, o líneas disciplinares. Esa es la idea en el fondo. Entonces, dentro de la atención primaria nosotros tenemos una cobertura, ¿cierto? Como equipo de salud, donde existe un equipo de cabecera por cada sector. Existe una sectorización, donde esta sectorización que tiene que ver con la subdivisión del territorio, ¿cierto? Por territorios específicos en la comunidad,
que se pueden diferenciar por calles, cualquier, digamos, línea geográfica que determine un sector de otro, y dentro del centro de salud familiar está dividido también por equipos que tienen que ver con cada sector que fue dividido en el territorio. Entonces, de ese territorio se atienden en su sector, van a su equipo de cabecera, su médico, su kinesiólogo, su matrona, etc. Y eso también establece un vínculo distinto y un nivel de confianza en abordajes de salud integral. ¿Ya? Además del equipo de cabecera, tenemos nosotros los programas de salud. Los programas de salud, ¿cierto? Si bien es cierto, el Plan Nacional de Salud establece sus programas que son percapitados por curso de la vida o ciclo vital. Entonces tenemos este Plan Nacional de Salud Integral, tiene el programa del niño, el programa del adolescente, el programa del adulto, el programa de la mujer, el programa del adulto mayor, ¿cierto? Y cada programa macro, estos programas, digamos, del Plan Nacional, tiene programas de intervención y acorde, digamos, al curso de la vida o al ciclo vital de estos programas. Y cada programa, como tiene una perspectiva preventivo-promocional de atención primaria, tiene un mecanismo, un instrumento de valoración preventiva. Por ejemplo, en el programa del niño tiene el control del niño sano, en el programa del adulto el EMPA, en el programa del adulto mayor el EMPAM, y así. Entonces se busca esta pesquisa anticipada, digamos, ante cualquier problemática de salud que pueda ser atingente, digamos, a controlar, digamos, los principales cuadros. Parece que están escribiendo aquí preguntando. Consulta, ¿hay programas que trabajan con dolor? Sí, el programa de rehabilitación, pues lo vamos a ver más adelante, pero también la idea es como dentro de estas propuestas que podamos conversar, ver ciertas líneas de mejora continua también. Como decía, esto no está nada escrito y probablemente falte mucho que mejorar. Y por eso fue la idea de plantear como estas proyecciones. Y cada programa, estos subprogramas, ¿cierto?, de intervención, tienen una cartera de prestaciones por cada uno de los profesionales del equipo de salud. ¿Ya? Además, la atención primaria cuenta con una ficha electrónica generalmente que se utiliza en casi todos los centros de salud primaria del país. Hay varios tipos de software, pero hay uno, el que predomina más es el de la empresa Cydex, que es el Rayen, ¿cierto? Que la garantía de la ficha electrónica, que independiente de que la persona esté inscrita o no en ese CEFAM, pero perteneciendo al territorio de la comuna, uno puede tener toda la información clínica y familiar de esas personas. Por lo tanto, permite un seguimiento mucho más ordenado y estructurado en la atención primaria de salud. Tenemos todo estudio de familia también, como les comentaba, que permite también conocer la dinámica y la estructura familiar y cómo se desenvuelven en su territorio. Dentro de estos equipos de salud de atención primaria tenemos, obviamente, medicina, enfermería, kinesiología, terapia ocupacional, nutrición, tecnología médica, trabajo social, psicología, odontología, matronería, TENS, administrativos, podólogos, auxiliares de servicios, etc. Y eso conforma un equipo, digamos, de un CEFAM, a pesar de que los equipos de cabecera no están conformados por todos los profesionales por cada territorio, sino que están por un equipo más pequeño, y hay algunos profesionales como los kinesiólogos que trabajan en programas que son como troncales, transversales, que atienden a la población de todos los sectores. A la sala IRA llegan poblaciones de todos los sectores, del SECOF y del CEFAM de todos los sectores. La rehabilitación física también. ¿Ya? Acá, como les comentaba, en el Plan Nacional de Salud Integral, que se ve por curso de la vida, ¿cierto? Estos programas de intervención y la cartera de prestaciones, dentro de estos programas, que tienen que ver con el adulto y el adulto mayor, básicamente, está el programa de rehabilitación integral en APS. Y aquí, todos los programas, los programas de intervención en salud, el más adulto mayor autovalentes, el programa IRA, el programa ERA, el ámbito de atención domiciliaria, cualquier programa de atención primaria tiene un documento que se llaman orientaciones técnicas para el desarrollo de dicho programa. Y este documento contiene obviamente la introducción, el propósito o el objetivo general del programa, los objetivos específicos, cómo se va a operacionalizar, cuáles son las metas a cumplir, cómo se desarrolla la implementación, etc. Entonces están planteadas las prestaciones y definidas también. Entonces eso permite tener ordenado el sistema y permite que también que en todo Chile
estén trabajando bajo los mismos documentos ordenados de atención primaria. Entonces, un programa de rehabilitación integral en APS de Punta Arenas tiene el mismo documento y la misma línea de trabajo que el de Arica, o Santiago o Valdivia, ¿ya? También está el equipo gestor. Dentro de este organigrama en atención primaria, desde el director hacia abajo, tenemos los programas, los profesionales, y también hay equipos gestores, que está el gestor de calidad, el gestor comunitario, etc. Y eso nos permite también poder trabajar con una perspectiva interdisciplinaria, viéndonos favorecidos también en el control de ciertas condicionantes que nos permitan tener una buena calidad en la atención en salud. Por otra parte, también están los codelos, que son estos colaboradores de la comunidad, que son participantes de la comunidad, como los comités de usuario también, que en conjunto con los directores y los directores municipales de salud municipal, van orientando también para favorecer ciertas condicionantes que permitan dar una visión de cuál es el pensamiento global de los usuarios del territorio. ¿Ya? Bueno, este programa de rehabilitación integral en la atención primaria de salud, estas orientaciones técnicas plantean de que se conforma por 4 tipos de programas, ¿ya? La rehabilitación integral en APS. Están las salas RBC, de rehabilitación basada en la comunidad, o también conocidas como CCR, Centros Comunitarios de Rehabilitación. Están las salas RI, de rehabilitación integral, las RR, que son la rehabilitación rural, y de artrosis GES, que es la cobertura kinésica de personas con dolor persistente con artrosis de cadera o rodilla, de 55 años hacia arriba. El único programa que contiene un equipo que es por kinesiólogo y terapeuta ocupacional son las salas RBC o CCR, y las salas RI, RR o artrosis son solo kinesiólogos. Y tienen metas distintas, diferenciadas por las características de su sala. Se espera o se proyecta que en un futuro a mediano plazo todos estos programas RI, RR y artrosis pasen a ser salas RBC o CCR con un equipo más amplio, y también en el futuro se pretende ampliar el equipo más allá de kinesiología y terapia ocupacional. Esto es lo que le comentaba anteriormente, como el estudio de familia, que no quise poner acá los ejemplos, pero como el genograma, el círculo familiar, el ecomapa, la línea de vida, el FIRU, el SaludFam, etc., pueden tener, a mi parecer, un aporte relevante, porque enmarca desde una perspectiva individual cómo proyecta, cómo visualiza las condicionantes familiares y sociales o participativas en la comunidad. Y eso permite identificar cómo están las líneas de comunicación entre los familiares, las líneas de cercanía o alejamiento, ciertas características que puedan tener un rol relevante dentro de un desencadenamiento de un dolor persistente, por ejemplo, que pueda ser un coadyuvante, digamos, de dolor. Por lo tanto, creo que sería interesante poder evaluarlo, analizarlo y poder tener una perspectiva de desarrollo de un nicho también, considerando los instrumentos formales que existen en la atención primaria de salud. Bien, ahora enfocándonos en la rehabilitación en APS, esto lo copié de Physionet en español, que plantea que la rehabilitación consiste en mostrar al paciente lo que puede hacer por sí mismo. Y yo creo que cuando hablamos de la rehabilitación centrada en el usuario, es importante tener esa connotación de que lo relevante es la persona. No es lo que yo sé de cuántas técnicas conozco, cuánta información tengo sobre neurociencia del dolor, sino que tiene que ver cómo esas técnicas contribuyen a que esa persona tenga un desarrollo positivo dentro de ciertas características de alteración física o generación de discapacidad, por ejemplo. Porque también suele pasar que esta medicina o kinesiología basada en la eminencia, más que en la evidencia, también nos otorgaba un rol demasiado protagónico, pero el tema es que el resultado, cuando es compartido con el usuario, el propósito, suele uno tener esta brecha de falta de impacto. Y en este caso la persona es lo relevante, y uno busca tener todas las herramientas que permitan otorgar de mejor manera una asistencia o un apoyo donde la persona se pueda rehabilitar. Como somos autopoyéticos, como seres humanos, como cualquier ser vivo, el paciente se recupera por sí mismo. Bueno,
En la rehabilitación física en APS, esto comenzó primero con un proyecto que se llamaba Salas PAME, Programa de Atención Musculoesquelética, que era un kinesiólogo, y se establecían ciertas estadísticas para poder plasmar si que podía o no instaurarse en Chile las salas PAME. Esto anduvo muy bien, hablando de los 2000 y algo, anduvo muy bien, generó un impacto, se quiso instaurar por el Ministerio de Salud, en donde un médico iba a quedar a cargo, que iba a ser formado por un cuerpo docente en el Instituto Traumatológico en Santiago, y un kinesiólogo que iba a trabajar dentro de la cobertura, hasta que aparece después una nueva visión que tiene que ver con la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, RBC, y se instalan las salas RBC o CCR en vez de las salas PAME, y eso se proyecta a todo Chile, después posteriormente a su desarrollo. Y acá pasamos de la terapia física, que era mejorar la funcionalidad en las salas PAME de las personas con trastornos dolorosos de rodilla, columna y hombro. Pasamos de esta terapia física a la rehabilitación, que era un proceso, un continuo, donde se trabajaba en conjunto con la persona, la familia y el equipo para lograr la inclusión social de las personas, enfocado desde una perspectiva de la discapacidad, no de la funcionalidad. Y eso da una perspectiva totalmente distinta, porque dentro de esta inclusión social está dentro también la funcionalidad, pero tiene otros alcances que son más grandes, ¿cierto? Como les comentaba, todos los programas tienen orientaciones técnicas. Acá está el programa, las orientaciones técnicas para el desarrollo del programa de rehabilitación integral en APS. Y acá también está un documento que es una posición conjunta por la UNESCO, la OIT y la OMS sobre la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. Bien. La estrategia RBC es una estrategia que tiene muchísimos años, varias décadas de desarrollo, que parte sobre todo en Sri Lanka, son lados pues en Centroamérica, que tiene un perfil basado en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por lo tanto, cuando se plantean estrategias de RBC en algunos países, no están orientados a una línea de salud, están orientados a inclusión social desde la perspectiva de mejorar la pobreza, la educación, el trabajo. Y acá en Chile, esta estrategia se enmarca dentro del Ministerio de Salud y se le da una connotación de rehabilitación física con una perspectiva de una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. Entonces se le da el tinte integral a estas líneas de abordaje. ¿Ya? Por lo tanto, la rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia, ¿cierto?, que es comunitaria, participativa, plantea estos dos pilares fundamentales. La rehabilitación física, en este caso en el centro de rehabilitación, con todas las prestaciones clínicas que involucra, tanto de terapia ocupacional como kinesiología, y, por otra parte, el trabajo comunitario. Por lo tanto, el equipo de las salas de RBC, de rehabilitación basada en la comunidad, que no es rehabilitación con base comunitaria, es rehabilitación basada en la comunidad, porque si no, uno le da el carácter importante al centro. Y acá la estrategia tiene que ver cómo se generan estos vínculos y estos lazos con el intersector. Entonces la estrategia de RBC está aquí. Está salud dentro de la línea de salud familiar, la rehabilitación basada en la comunidad y cómo vinculo el intersector, que es trabajo, vivienda, deporte, ocio, recreación, educación, etcétera, para lograr la inclusión social dentro de la comunidad. ¿Ya? Hablando desde una perspectiva de la discapacidad, ya sea transitoria o permanente. Por lo tanto, la RBC tiene un enfoque biopsicosocial, perspectiva de derecho, intersectorialidad, porque trabaja con distintos sectores sociales, y trabajo en equipo. Por lo tanto, se plantean una matriz de rehabilitación basada en la comunidad, que tiene estos 5 ejes fundamentales, que es la salud, la educación, la subsistencia, el componente social y fortalecimiento de las personas en situación de discapacidad y sus familias. Y cada uno de estos componentes tiene sus subcomponentes, que en salud tenemos la promoción, la prevención, la rehabilitación y la asistencia médica. Lo mismo pasa en educación, temprana, primaria, secundaria, no formal, aprendizaje de la vida y así. Entonces la idea es poder contemplar todas las características que son vinculadas a los determinantes sociales de la salud. Si ustedes se dieron cuenta, cuando mostré las declaraciones y las convenciones, la última declaración que estaba puesta ahí, la de Helsinki, se titula Salud en todas las políticas. Y eso lo plantea desde una perspectiva intersectorial.
sí, por eso es que obliga también a los gobiernos, cuando quieren establecer políticas públicas, por ejemplo, de vivienda, tengo que pensar en el factor salud, trabajo, salud. Esa es la idea, digamos, de esa declaración. Bueno, las prestaciones del Centro Comunitario de Rehabilitación o las salas de RBC, tenemos estos dos focos, ¿cierto? Rehabilitación física y trabajo comunitario. Y en la sala de rehabilitación física, esto está descrito, tengo ingresos de usuarios, consultas y controles, sesiones individuales, talleres grupales, consejerías individuales, consejerías familiares, visitas domiciliarias integrales, educación grupal, confección de órtesis, apoyo a cuidadores. Entonces aquí es importante también diferenciar, digamos, entre consejería y educación, por ejemplo, que no es lo mismo, que tiene que ver con las crisis normativas y no normativas, en este caso del ciclo vital, o ante necesidades puntuales de las personas, digamos, para poder realizar una consejería individual o familiar. Y por otro lado, tenemos el trabajo comunitario. La intervención comunitaria dentro de este proceso parte con un diagnóstico participativo. Obviamente necesitamos un diagnóstico situacional previo, que los centros de salud familiar siempre los tienen, para saber a quién convocar, ¿cierto? Y poder realizar un buen diagnóstico participativo, que en el fondo lo que busca este diagnóstico participativo es tener una muestra representativa de toda la población de un territorio para hacer un diagnóstico ante una temática o alguna situación específica de salud. En este caso puede ser, por ejemplo, rehabilitación física y discapacidad y dolor, por ejemplo. Y entonces ahí participa esta muestra representativa que tenemos gobierno local, tenemos agrupaciones sociales de la comunidad relacionadas como a discapacidad, ciertos cuadros físicos, clubes deportivos, colegios, directores de los CEFAM, de los programas de salud, concejales, etcétera, tener esta muestra representativa y se trabaja con distintas metodologías para poder obtener una lluvia de ideas de las principales necesidades, después jerarquizarlas y trabajar con un problema que tiene mayor magnitud, ¿cierto? Trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad, y poder desarrollar un proceso de trabajo comunitario porque se realiza una planificación, programación, ejecución y evaluación participativa. Siempre es participativo, siempre están los mismos convocados, digamos. Esto no lo realiza después el kinesiólogo y el terapeuta del programa, porque si no se pierde el carácter de participación activa de los usuarios, de la gente que vive en el territorio. Por lo tanto, suele pasar esto, sobre todo dado por la formación que podemos tener de pregrado, ¿cierto? Como profesionales de la salud, donde tenemos acá como un modelo real, ¿cierto? Con el trabajo comunitario bien bajo y la demanda asistencial termina consumiendo el tiempo, y lo que se espera, digamos, normalizar esta brecha. Bien, eso es más o menos como el contexto que tiene la atención primaria y la línea de rehabilitación. Existen otros programas que perfectamente se pueden vincular también a la rehabilitación, como la atención domiciliaria, por ejemplo, como el mismo programa Más Adultos Mayores Autovalentes, e incluso puede ser perfectamente hoy en día la sala ERA también dentro de las perspectivas de pacientes con secuelas, con dolor persistente, por ejemplo, con secuelas de COVID. Entonces, pero el programa de rehabilitación integral que está con esta perspectiva de trabajar con personas con síndromes dolorosos, ¿ya? Musculoesqueléticos. Entonces, cuando hablamos del dolor persistente en la atención primaria de salud, bueno, lo planteo acá como una declaración que se hizo hace un tiempo, en 2005, sobre el alivio del dolor como un derecho humano. Se plantea obviamente a la OMS pensando de que si no se alivia el dolor, se afecta a la salud, y la salud sigue un derecho humano esencial, por lo tanto van de la mano. Nosotros sabemos que el dolor crónico es una epidemia, ¿cierto?, que nos tiene como sociedad, digamos, como complicado desde el punto de vista del desarrollo de funcional y de calidad de vida, ¿cierto?, como en gran medida en la población. Digamos que 1 de cada 3 personas tiene dolor crónico, 1 de cada 4 tiene dolor crónico, dolor persistente, y eso genera una complicación sanitaria, tanto como gastos para los sistemas sanitarios, costos importantes y consecuencias para los usuarios que lo padecen y sus familias, y el desarrollo también productivo en términos generales. Si nosotros analizamos la información estadística del DEIS, en este caso el año 2015, el REM 28, que es de rehabilitación integral, nos podemos dar cuenta que en el 2015 ingresaron 242.393 personas.
De esos 242.000, 164.000 eran mujeres y 77.000 hombres. Reingreso hubo 13.000. De todas las personas que ingresaron al programa de rehabilitación, nos podemos dar cuenta que el 88% son personas que tienen dolor persistente. O sea, si nosotros calculamos el 88% de los 242.000, hay una gran cantidad de personas que están con dolor persistente en atención primaria, sin considerar lo hospitalario, ambulatorio hospitalario, y sin considerar además las listas de espera que no estaban determinadas. Los ingresos, por ejemplo, por especialidad, 102.000, reumatología 5.000, alta 52.000. Y obviamente también la frecuencia, la prevalencia de los cuadros, obviamente los síndromes dolorosos no traumáticos son los que tienen, digamos, la mayor cantidad de frecuencia junto con los cuadros de artrosis de rodilla y cadera, que es GES. Esto del año 2018, que es la misma información, que ingresaron 295.000, que no quise poner información muy actual porque por la pandemia cambiaron los datos, entonces hubo restricción de atención, etc. Bien, discapacidad en personas con dolor crónico, dolor persistente. Yo creo que acá también es relevante tener en consideración cómo nosotros proyectamos y conceptualizamos la discapacidad. Existen muchos modelos de discapacidad en personas con dolor crónico que se han planteado desde el punto de vista de la kinesiología o fisioterapia. Y nosotros tenemos un modelo basado, digamos, también en clasificaciones internacionales, que es chileno. Y yo creo que sería también más que pertinente poder dar una connotación de valoración mediante estos mecanismos chilenos, porque probablemente tengan un grado de cuantificación o especificación mucho más sensible que una apreciación global como se da en la mayoría de los modelos establecidos también en otras partes. Acá entendiendo la discapacidad en términos generales según la CIF, también en la OMS y la OPS, en el fondo la discapacidad es una resultante de la interacción negativa entre las características de la persona y las condiciones del medio ambiente. Entonces, el entorno de la persona tiene una resultante negativa en interacción negativa y resulta en una discapacidad. Por lo tanto, para poder conceptualizar la discapacidad en salud, obviamente tenemos distintas líneas conceptuales dadas las clasificaciones. La OMS tiene, dentro de la familia de las clasificaciones, hoy en día cuenta con dos clasificaciones internacionales. Una es el CIE-10, la clasificación internacional de las enfermedades, que es el libraco con todos los diagnósticos médicos existentes, es el borrador 10. Y por otro lado tenemos la CIF, que en el fondo es la clasificación internacional del funcionamiento de la salud y de la discapacidad. Ojo con las conceptualizaciones, porque yo muchas veces he escuchado que se forma o se enseña sobre la CIF como la clasificación internacional de la funcionalidad, y no es lo mismo que el funcionamiento, la salud y la discapacidad. De hecho, el funcionamiento es distinto a la funcionalidad. El funcionamiento va apuntado al desempeño también. Entonces, para no quedar cortos, se plantea así. Bueno, estas dos clasificaciones internacionales dadas por la OMS plantean una valoración biopsicosocial, ya que el CIE-10 me otorga el diagnóstico médico con un código, una codificación, pero la CIF me permite diferenciar bajo condiciones biopsicosociales a dos personas con el mismo diagnóstico, dadas sus características relacionadas con la función y estructuras corporales, las actividades y la participación dentro de factores ambientales y personales, ¿cierto? Que es este modelo general de la CIF. Y ojo que para el 2022 se va a actualizar el CIE-10 al CIE-11, y el CIE-11 tiene una característica relevante para nosotros también, como Xochitl, ya que aquí se va a clasificar con codificación específica los cuadros de dolor. Acá va a aparecer el dolor crónico primario, dolor crónico secundario, etcétera, como con codificación propia. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, bajo esta codificación, el dolor crónico va a pasar a ser una enfermedad por sí sola. Eso también va a modificar muchas cosas, desde la perspectiva incluso de las pensiones por invalidez, por ejemplo, en cuadros de dolor complejo e invalidante. Entonces, en Chile, dentro de esta línea de discapacidad, por el cambio de la ley del año 2010,
porque el año 2006 Chile ratifica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo tanto tiene que modificar la ley, y aparece dentro de esta ley 20.422 relacionada a discapacidad, plantea una calificación y certificación de la discapacidad, mediante este instrumento que se llama IVADEC-CIF, que es el instrumento de valoración de desempeño en la comunidad CIF, que lo evalúa un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional de atención primaria, y este instrumento está conformado por ciertas preguntas de la CIF, ciertas condicionantes de la CIF, que son acotadas entre características en este caso, relacionadas como discapacidad intelectual, física, sensorial, etc. Entonces, y esto otorga una calificación que uno puede tener cuantitativamente un índice de discapacidad, un índice de desempeño, un porcentaje de discapacidad y la severidad de la discapacidad. Y esto es relevante porque probablemente otros instrumentos solamente muestran cuáles son las dimensiones, las variables que influyen en proporcionar discapacidad en una persona, pero no calificar y certificar de esta manera. Por lo tanto, en proyecciones para la rehabilitación en la atención primaria de salud, nosotros nos encontramos de que hoy en día, bueno, desde hace un par de décadas, hubo un aumento exponencial del conocimiento sobre el estudio del dolor, tanto como en la comprensión, desde las líneas teóricas, por ejemplo, desde la teoría, por ejemplo, de la neuromatriz, desde el modelo de organismo maduro, desde estas reconceptualizaciones que se plantearon por, no sé, Lorimer Moseley, cómo plantea David Butler, por otro lado, ciertas líneas de conocimiento para comprender el fenómeno del dolor y sobre todo el dolor persistente, donde dentro de esta evolución más grande es que se logró también desconectar la experiencia de dolor sobre la nocicepción, ¿cierto? Y se establecen ciertas líneas de diferenciación fenotípica del dolor como nociceptivo, neuropático, nociplástico, por sensibilización central. Empiezan a haber, digamos, evidencias de cómo las expectativas tienen un rol relevante, cómo influye el afrontamiento activo, cuáles son las características socioculturales que pueden influir positiva o negativamente en una experiencia de dolor, las experiencias previas, ¿cierto? Cómo los componentes evalúo cognitivo y afectivo motivacionales pueden tener un rol relevante también en este desencadenamiento, ¿no?, de una experiencia dolorosa. Empezaron a haber estudios también a nivel de representación cortical, de cómo ciertas estructuras, ciertos componentes cerebrales empiezan a tener estos nodos de comunicación distintos, esta conectividad, por ejemplo, neural, cómo tiene un impacto sobre las personas con dolor persistente versus personas que no tienen dolor, etc. Y asimismo también empezaron a haber estudios y proyecciones de líneas de evaluación de las personas con dolor persistente en características relevantes o que se dieron cuenta que son necesarias a tener en consideración en personas con dolor persistente, y líneas de abordaje de intervención terapéutica, ya sea médica, de kinesiología, psicología, etcétera, donde se toman en cuenta estos determinantes relacionados al dolor persistente. Por lo tanto, el desarrollo en el estudio del dolor ha sido considerablemente grande en estas últimas 2 décadas, sobre todo, donde se empieza a sacar esta línea mecanicista o estructuralista, se empieza a plantear un perfil biopsicosocial, se empieza a darse cuenta cómo ciertos impactos desde las emociones, los pensamientos y la construcción de cogniciones puede impactar negativo o positivamente también, etc. ¿Ya? Al analizar, por ejemplo, también los resultados dentro de una revisión narrativa, que esto fue parte de un capítulo de un libro que escribí en el 2018, relacionado a los estudios de corte, podemos ver que dentro de esta naturaleza del dolor, de estas causas multifactoriales y multidimensionales, en el ámbito multifactorial sabemos que influyen factores genéticos, endocrinos, inmunes, físicos, etc. Y a nivel multidimensional, como el ámbito sensorial, cognitivo, emocional, el comportamiento tienen un rol relevante, sobre todo el contexto, la cultura, la espiritualidad, las experiencias previas, las creencias, etc.
acá tenemos factores de riesgo y pronósticos vinculados también al dolor crónico, ¿cierto? Ya sabemos que son todas las perspectivas vinculadas como a la salud mental, desde la ansiedad, el estrés, la depresión, la kinesiofobia, las conductas de miedo y evitación, las comorbilidades, etcétera, como la angustia, los traumas críticos, digamos, de la vida, los eventos críticos de la vida, etcétera, influyen negativamente y quedan propensos a poder presentar dolor crónico. Que eso se ha evaluado, por ejemplo, en personas que han sido torturados o personas que han sufrido ciertos abusos, por ejemplo, cuando niños, etcétera, tienen un impacto después también en su diferenciación perceptiva para poder presentar una experiencia de dolor disfuncional, digamos, crónico. Lo mismo pasa también con los factores pronósticos que tienen que ver con la expectativa, la autoeficacia, ¿cierto? Los afrontamientos activos, la resiliencia, la calidad del sueño, etcétera, etcétera, que tienen impactos también como factores pronósticos en las personas con dolor crónico. Por lo tanto, ha existido un montón de líneas de evaluación en base a toda la información existente, donde se ha tomado prestado también por distintas disciplinas muchas herramientas que emergen de la psicología, ¿cierto?, hace mucho tiempo, para poder tener un perfil, digamos, y etiquetar de mejor manera un diagnóstico kinésico, donde tenemos tanto líneas de evaluación y tratamiento como la escala TAMPA para la kinesiofobia, por ejemplo, el FAQ que tiene que ver con conductas de miedo de evitación, la escala de autoeficacia, la escala de catastrofización, el inventario de sensibilización central, la escala de depresión, la escala LANS, el Starbucks Screening Tool. Existen muchos tipos de herramientas para poder valorar cuantitativamente ciertas características que tienen un impacto desde el ámbito cognitivo, emocional y físico. Lo mismo pasa, no sé, también está el cuestionario de neurofisiología del dolor de Lorimer Moseley y muchísimos otros. Por lo tanto, es importante considerar de que estos instrumentos van a depender también de la apreciación que tengamos nosotros al evaluar a una persona, tener un abordaje basado en la persona, donde probablemente en la conversación, una buena entrevista, una entrevista motivacional, por ejemplo, nos va a otorgar información y perspectivas terapéuticas relevantes, apuntando a un resultado exitoso de acuerdo a lo que la persona también propone. Entonces, dentro de la intervención biopsicosocial también se puede ver una perspectiva de salud colectiva, ¿cierto? Que se escapa un poco a la formalidad de la atención primaria de salud dentro de la red asistencial, sino que la salud colectiva tiene que ver cómo los territorios y las comunidades perfilan ciertos determinantes que encuentran que son saludables para su comunidad, sobre todo cuando también se analiza desde una perspectiva intercultural, por ejemplo. Eso. También es bueno analizar la perspectiva biopsicosocial que tenga que ver cómo su impacto o sus consideraciones pueden tener ciertos perfiles o connotaciones mayores que en otros usuarios. Por ejemplo, puede haber la perspectiva de un paciente que tiene una connotación que es netamente biopsicosocial, otro paciente que es psicobiosocial, otro socio-psicobiológico, donde tal vez el componente social y psicológico tiene un impacto mayor que el biológico, por ejemplo. Tener connotaciones que también pueden dar un rol a un trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, en esta perspectiva socio-psicobiológica, probablemente un trabajador social tenga un impacto mucho más grande que nosotros, en primera instancia, pero que tal vez no lo tenemos considerado dentro de una propuesta de abordaje en dolor crónico hasta el momento, que es la idea, digamos, de poder proyectar estas cosas, dada esta información y que probablemente ustedes van a tener grandes aportes que hacer al final. Les pongo un ejemplo. Cuando estuve trabajando en Santiago en atención primaria una vez, atendí a una persona que estaba con dolor lumbar persistente y aparte que tenía alta predominancia de sensibilización central. Y esta persona realizábamos distintos tipos de abordaje, sobre todo abordaje activo. Trabajamos también con educación en dolor también. Hacíamos hidroterapia, ¿cierto?, en piscina, que se sentía un poquito mejor con eso, pero pasaba el tiempo y estaba igual. Y aparte de eso, con una impronta que era como de pena. Y de repente uno quedaba corto, conversábamos con el terapeuta ocupacional en las reuniones clínicas con el otro kinesiólogo, y decíamos, chuta, aquí
¿Cómo podríamos enfocar esto más allá de derivar? Porque ya estaba con psicólogos, y estaba con ciertos fármacos para algunas cosas, hasta que un día me comenta de que ella tenía un hijo que tenía 17 años, que hace un par de meses, hace como 6 meses, se había hecho adicto a la pasta base, y ella no podía dormir pensando dónde estaba durmiendo su hijo, y probablemente nunca se le iba a quitar el dolor mientras no supiera que su hijo estuviera bien. Si uno piensa, ese pequeño ejemplo da una connotación de que uno queda tan corto en los primeros abordajes, en una línea como esa, donde sí el trabajador social tiene un impacto mayor. Tal vez de la pesquisa de este niño, de someterle un programa de rehabilitación, de tener un control, de poder solucionar un problema social que es de alta complejidad. Y aparte de eso, infiere sobre lo psicológico también, y aparte de eso, sobre el dolor persistente. En fin, yo creo que cada uno tendrá miles de ejemplos que plantear. Por otra parte, bueno, dentro de esta intervención, yo creo que estas dos preguntas que puse aquí, es ¿qué hacer? ¿Qué hacer para cambiar, para mejorar o perfilar un abordaje de rehabilitación integral en atención primaria de salud que tal vez sea mejor de cómo es ahora, mejor de lo bueno que ya es? Porque de hecho está también el acceso y está la oportunidad para atenderse en la atención primaria, por algo existe el programa de rehabilitación. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo mejorar esto? Y después de qué hacer es cómo hacerlo. ¿Cuál sería el formato operativo para hacer esto? Yo creo que esas son como las preguntas más difíciles de responder, porque eso requiere iniciativas, programas de mejora continua, desarrollar buenas prácticas, pero para eso tiene que haber un liderazgo transformador. Ojalá planteado por el kinesiólogo. Cuando hablamos de liderazgo transformador, tiene que ver que no necesariamente el jefe es el que genera los cambios. Se pueden proponer buenas prácticas, bien desarrolladas, bien estructuradas, para poder generar un cambio importante. Cuando hablamos de buenas prácticas en salud, ojo que también hay concursos de buenas prácticas, y la idea de las buenas prácticas es que cuando se generan y se concursen y los premios y todo, se pueda seguir promoviendo. Por lo tanto, una buena práctica tiene que ser replicable, antes que todo. Tiene que ser autosustentable, tiene que tener buenos indicadores y tiene que estar muy bien plasmada para si yo veo una persona, un equipo que realiza una buena práctica en salud, esa buena práctica, para que sea una muy buena práctica, tiene que tener un desarrollo o un formato de planificación donde yo pueda copiarla o replicarla tal cual como es. Y esa es la idea de las buenas prácticas. Y yo creo que en kinesiología hay mucho capital, digamos, en muchos profesionales, colegas que están muy bien preparados y aparte de eso, muy comprometidos en salud pública para realizar buenas prácticas y un liderazgo transformador importante. Siempre hay en todas partes. Esto es apreciación, como sea, personal dentro de las proyecciones para la rehabilitación en atención primaria de salud. En primer lugar, la formación, la capacitación de funcionarios en salud. ¿Qué significa eso? Que tengamos una unificación conceptual. Y para eso probablemente nosotros como kinesiólogos formados, que formamos parte de una sociedad incluso, podemos perfectamente pedir una hora dentro de estas reuniones clínicas que son por unidades o por sectores, o a veces como estas reuniones médicas, y presentar sobre dolor, plantear preguntas y plantear directamente qué es lo correcto y tal vez qué cosas influyen negativamente, así directo, incluso tal vez con algún material adicional, porque desde ahí va a partir el cambio, de cuando todo el equipo estemos con una formación unificada, ¿cierto? Y actualizada. Y mantener obviamente una actualización continua en el estudio y en abordaje de personas con dolor. Pero de aquí, partiendo desde el médico, partiendo desde el resto, desde el psicólogo, que probablemente haya psicólogos formados en rehabilitación de personas con dolor, tal vez otros no, pero necesitan tal vez la conceptualización de dolor para poder utilizar sus mecanismos de psicología y poder abordar. Trabajador social también, y todo el resto del equipo. Lo mismo pasa con nutrición, por ejemplo, que pueden empezar a evaluar, a revisar la literatura sobre la nutrición y dolor crónico, etc. Por otro lado, los proyectos de mejora continua y buenas prácticas. Aquí hay que tener la actitud, el compromiso, ¿cierto? Y el liderazgo transformador.
evaluar y usar los instrumentos clínicos establecidos, como lo mencionamos anteriormente, fortalecer la red interdisciplinaria para un abordaje integral, ideal factible. Para esto, el trabajar en equipos no es tan difícil siempre y cuando exista este liderazgo y poder unificar programas. El programa de salud mental, el programa de rehabilitación, por ejemplo, el programa de control de crónico, uno se va a encontrar que son las mismas personas que tienen dolor persistente y comorbilidades. Y saber orientar esto y plasmar como un pequeño proyecto de mejora continua y elaborarlo. Fortalecer la red interdisciplinaria, ¿cierto? Por un abordaje, fortalecer la participación activa en la comunidad. Acá una de las cosas que nosotros realizamos, pero que es una sola de muchas, es incentivar la agrupación con personalidad jurídica orientada a estilos de vida saludable y ejercicio físico continuo. Por ejemplo, y muchas otras cosas más. Diseñar y ejecutar planes de intervención de red intersectorial. Acá, por ejemplo, personas que tienen dolor persistente, probablemente reorientar o poder favorecer, por ejemplo, con la OMIL, la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad, ciertas líneas laborales, de capacitación también, cómo vincularse con el ámbito de deporte adaptado también, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera. Incentivar la investigación clínica. Yo creo que este es un punto más que relevante, porque la investigación clínica se realiza tan poco por los clínicos, bueno, y también por los académicos, está recién aflorando, donde tienen muchas, a ver, ¿cómo voy a decir? Hay un potencial, tanto de conocimiento como de abordaje, y incluso por la muestra que atienden. Y para eso, por ejemplo, no hay una formación, no existía anteriormente, ahora sí existe un poco más, como esta información histórica de poder aprender a diseñar bases de datos de acuerdo a mis intervenciones. Y eso permite también estudiar y identificar muchas cosas y hacerme preguntas de investigación clínica que puedan ser relevantes y no sencillamente replicar simplemente lo que dice alguien de Bélgica, de Australia, de Estados Unidos o de Inglaterra. Porque la situación sociocultural chilena probablemente tenga connotaciones distintas, como, por ejemplo, los factores socioculturales y sobre todo el ámbito social, que es vulnerable muchas veces. Y eso genera diferencias notables y probablemente no lo hemos evidenciado cómo funciona a nivel local. Tengo que trabajar esto con la última diapositiva. Me estaba llamando, no había dado cuenta, Carlos. Y estas son las proyecciones, que en el fondo nosotros tenemos distintas prestaciones. Quiero ver. Distintas prestaciones, por ejemplo, como educación en neurociencia del dolor, entrevista motivacional, fomento del autocuidado, cambios de comportamiento, interconexión de los programas, terapia cognitivo-conductual, control del estrés, mindfulness, higiene del sueño, terapias de relajación, control nutricional, farmacoterapia, trabajo integral de trastornos emocionales, ejercicio físico, movilización, aerodinámica, imaginería motora graduada, ejercicio terapéutico, exposición gradual, actividad graduada, gestión de ayudas técnicas, confección de órtesis, actividad intersectorial, apoyo a cuidadores, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de prestaciones relevantes y uno se puede dar cuenta de que hay intervenciones que son troncales y otras disciplinares. ¿Qué significa eso? Que dentro de estas intervenciones troncales hay varias intervenciones que las pueden realizar todo el equipo de salud. Educación en neurociencia del dolor, por ejemplo, fomento del autocuidado, así como hay intervenciones disciplinares como la imaginería motora gradual, ejercicio terapéutico que lo realiza un kinesiólogo, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, con tal vez la terapia cognitivo-conductual que va a trabajar un psicólogo o psicóloga, y así. Entonces, pero la idea es poder cómo perfilar esto para poder trabajar en equipo con los programas vinculados y además el trabajo de la intervención comunitaria y activa por parte de la población. Bueno, también les dejo la invitación al CONDEC 2021, que es el Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Kinesiología, que se realiza en la Universidad Austral de Chile. Ya está hay una versión, no sé si la octava o novena, donde van a participar distintos expositores nacionales e internacionales muy reconocidos. También hay algunos colegas, me parecen algunos de la Xochitl también, o Soquimbe, que van a presentar también en el CONDEC. Así que están invitados para el 4 o 5 de noviembre para buscar la información también. Así que, bueno,
Le agradezco mucho su tiempo, su asistencia, y espero que por lo menos haya logrado traspasar esta información que les quería comentar al respecto de la rehabilitación en la atención primaria. Así que agradecidos. Gracias, Cristian, por tu presentación. Estuvo bastante completa y agradecemos a todos los participantes. Les vamos a mostrar cuáles son las siguientes presentaciones, las de noviembre y acá, no sé si las pueden ver las presentaciones. Aquí está. Vamos a presentar el 11 de noviembre, la kinesióloga. Vamos a presentar el 11 de noviembre la presentación de dolor musculoesquelético en pacientes oncológicos. Y el 2 de diciembre presentamos Carla y yo sobre situaciones de dolor extraño. Stranger Pain le puso Carla. Y vamos a ver situaciones en las cuales pueden encontrarse otros tipos de dolor, situaciones cuando les duele cuando llueve, o situaciones extrañas en las cuales puede aumentar la sensibilidad. Espero que les sean interesantes, los esperamos el 11 de noviembre con la presentación de dolor musculoesquelético en pacientes oncológicos y el 2 con nosotras. Gracias por su asistencia, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, estamos listos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para...? ¿Hay alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer? ¿Algún comentario? Okay. Hay una pregunta en el chat, Andrea, una intervención en el chat. ¿Me puedes ayudar? Que yo soy media... Aquí estoy. ¿La puedes leer tú, Jorge? Yo soy media... Se me enreda el computador. Sí, ahí dice, están planteando sobre... Perdón. Esta semana en el Congreso de la Asociación para el Estudio del Dolor se mencionó de un piloto en atención primaria de salud en dolor crónico no oncológico y que al final de mes se lanzaría un curso de manejo de dolor crónico para atención primaria de salud. En ese sentido, Cristian, ¿tú conoces estrategias e instancias de perfeccionamiento para dolor crónico en atención primaria en salud? Bueno, de perfeccionamiento no, porque generalmente cuando se realizan los perfeccionamientos para profesionales que trabajan en la red asistencial, se hacen bajo licitaciones de los servicios de salud. Entonces va a depender de cada servicio de salud para realizar una capacitación formal en este caso, a menos que alguno quiera asistir a alguna capacitación. Probablemente lo que también aparece aquí, que hay una orientación, o sea, perdón, un documento de orientaciones técnicas para la rehabilitación de personas con dolor no oncológico en APS, que salió hace muy poco. Y esas orientaciones técnicas tienen principalmente un buen aporte, tiene principalmente ciertas líneas de control farmacológico y menciona ciertas perspectivas a considerar en un tratamiento, pero no tiene una perspectiva de proyección de desarrollo. No dice quién realiza tal cosa, quién trabaja en esto, ni tampoco qué programa se hace cargo, sino que plantea cuáles son las principales variables a tener en consideración en un tratamiento de una persona con dolor crónico. ¿Está bueno también el documento? Sí, yo creo que eso se tiene que probablemente interconectar con el programa de rehabilitación, sobre todo, para que pueda tener una lógica más directa. Bueno, lo otro que salía ahí también era, ¿sabes qué hacen en la artrosis con el dolor? Bueno, esa es una pregunta ya un poco más compleja porque, bueno, va a depender también de la caracterización del dolor, ¿cierto? Así, nosotros hemos trabajado sobre un paper que tiene que ver con agudeza táctil y aparte de eso con diferenciación según la predominancia no de sensibilización central. Y hay diferencias en las personas que tienen el mismo dolor por artrosis de rodillas, por ejemplo, y hay personas que tienen predominancia de sensibilización central y otras no. Que, por ejemplo, en un paper que queremos publicar ahora pronto, que ya está más o menos listo, lo relacionamos, por ejemplo, en la predominancia de sensibilización central con la obesidad, por ejemplo. Que hay diferencias significativas sobre esa caracterización. Y el problema está que
al diferenciar ciertas consideraciones neurofisiológicas diferentes, tengo que orientar abordajes distintos entre un paciente y otro. No podía decir a la gente con artrosis le hacemos esto, pero principalmente probablemente se aborde de acuerdo a las características propias de cada paciente con los ejercicios terapéuticos y exposiciones pertinentes. Gracias, Cristian, por tu respuesta aclaratoria. Sí. ¿Hay alguna pregunta más o los esperamos para la próxima presentación el 11 de noviembre y el 2 de diciembre, que son estas siguientes presentaciones, para que ahí la vamos a compartir en el chat para que lo puedan ver, y los esperamos el 11. Gracias a todos. Estuvo muy completa tu presentación. Gracias, Cristian, y gracias a todos los participantes. Hasta luego, que estén bien. Chau. Chao. Chao. Chao.